Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Ahora que es de día, la libertad impera. Vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer guía nuestro camino para siempre vencer. Nacionalista, patria y libertad, Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo, y de los hombres libres que luchan por su nación para obtener la paz y la liberación. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. Muy buenas tardes, seguidores de nuestras plataformas digitales, amigos y comunidad universitaria. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de la entrevista central de su programa Bicentenaria TV. El día de hoy nos acompaña el máster Ofilio Hernández, quien es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y estaremos conversando un poco sobre el 127 aniversario del natalicio del general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Bienvenido, maestro, un gusto que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir información sobre la historia de nuestro país y sobre todo la historia de nuestro general de hombres y mujeres libres. Nos gustaría que nos comente un poco sobre la biografía principal, los inicios de Sandino, cómo fue su niñez un poco y cómo surgió ese sentimiento revolucionario en él. Bueno, Sandino nace el 18 de mayo de 1895. Su padre, Gregorio Sandino, un terrateniente, su mamá, una trabajadora doméstica. La infancia de Sandino o sus inicios son muy duros porque vivió en la pobreza. Pasó hambre, frío, tuvo que trabajar de pequeño para ayudar a su madre. Hay una anécdota que lo marca también y es el hecho de que en aquella época, estamos hablando de tiempos de José Santos Zelaya, las personas que tenían deudas eran encarcelados y su mamá fue apresada, él la acompaña y estaba embarazada y ella ahí tuvo un aborto
y se vio muy mal. Eso lo marca a él, esas situaciones de la vida dura. Siguió creciendo y llegó un momento en que él ya supo de su padre y un día lo encaró y le preguntó: ¿es verdad que usted es mi papá? Y don Gregorio le dijo: sí, yo soy tu papá. ¿Y por qué me trata así? ¿Por qué me abandonó? Y el señor, ante ese reclamo, le dice pues que lo va a acoger en su casa, y a partir de ese momento, bueno, las relaciones entre ellos mejoran un poco. Él ya puede estudiar y ya de adolescente le ayudó a los negocios de su padre, y por vicisitudes de la vida, ya Sandino de joven tuvo que salir del país, y se encuentra en una situación en la cual tiene que trabajar como un obrero en Honduras, Guatemala, México. Y estando en México, aquí pasa algo interesante. Él se nutre un poco de las luchas sindicales de los obreros que defienden sus derechos ante las compañías norteamericanas que están establecidas en México y que explotan el petróleo. Entonces él se nutre un poco de esas luchas, y luego se da lo que llamamos la Revolución Constitucionalista en el año 26. Entonces él está en México en el 25, regresa en el 26 y se incorpora al bando liberal en la Revolución Constitucionalista para restituir a los presidentes que habían sido derrocados a través de un golpe de Estado. Luego, en este contexto, se da la intervención norteamericana, que los gobiernos conservadores llamaron a los norteamericanos para que vinieran a apaciguar la situación política de Nicaragua. Y es aquí donde se da una situación. Viene un delegado del presidente Calvin Coolidge, que se llama Henry Stimson, que es un personaje que viene un poco a marcar la historia de Nicaragua, en el sentido de que él sienta a los dos bandos, el liberal y conservador. Y en este sentido, los Estados Unidos imponen su paz y sus intereses. Y es ahí donde Sandino, un 4 de mayo, que nosotros celebramos el Día de la Dignidad Nacional, porque Sandino no firma ese acuerdo. Y a partir de ahí, su lucha ya no es por la revolución constitucionalista, sino que se da más en el marco por la defensa de la soberanía nacional. Es en contra de luchar en contra de la intervención norteamericana. Y es ahí donde ya es reconocido internacionalmente y nacionalmente como un luchador por la paz y por la soberanía. ¿Cuál podríamos decir que es la vigencia del pensamiento revolucionario, antiimperialista, nacionalista de Sandino hasta la fecha? Es importante destacar que Sandino, dentro de su programa político, plantea una oposición férrea a la intervención norteamericana. Es decir, él plantea de que son los nicaragüenses los que debemos de platicar, dialogar, resolver nuestros propios problemas. No tiene que venir ninguna otra potencia extranjera a venirnos a decir qué hacer en nuestras tierras. Me parece que a mí es un aporte del legado. Por otro lado, considero que otro legado vigente puede ser el desarrollo económico. Él plantea el proyecto de las cooperativas en Río Coco para sacar de la miseria a esas comunidades que históricamente han sido marginadas, y que los gobiernos entreguistas de la oligarquía libero-conservadora históricamente entregaron nuestros recursos naturales a la explotación de las compañías norteamericanas que se beneficiaban. Entonces, los nicaragüenses no nos beneficiamos de esa intervención, más bien son los norteamericanos haciendo negocios en Nicaragua que ellos ahí, por decirte, se enriquecieron pues a costa de nosotros.
Sandino plantea algo distinto. Sandino plantea que a través del gobierno realizar proyectos que en gran medida beneficien a la población. El otro legado creo que es los momentos históricos. Primero, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. El siguiente momento histórico, la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y su programa histórico del 69 que se materializa en los años 80, en la década del 80. Y ahí que vemos, por ejemplo, programas sociales, reivindicación de derechos. Y en esta segunda etapa de la revolución vemos un plan de desarrollo contra la pobreza, programas sociales, beneficios para las personas empobrecidas por el modelo económico. Pienso que todo esto que hemos mencionado es parte del legado de las luchas de Sandino, que el Gobierno de Unidad y Reconciliación abandera, lo hace, lo acoge en su programa y su gestión diaria, y eso creo que es palpable. ¿Cómo podemos nosotros seguir ese sentimiento revolucionario de Sandino hoy en día? Es decir, ¿cómo nosotros podemos mantener esa vigencia del pensamiento y de lo que significa el sandinismo hoy en día? Por ejemplo, yo pienso que la juventud debe acoger el programa revolucionario, trabajar por él, materializarlo. Yo pienso que nosotros tenemos que luchar. Nosotros hemos construido a lo largo de 15 años un modelo de desarrollo centrado en la persona, ¿ya? Y que las personas a través de estos programas se beneficien. Por ejemplo, nosotros estamos en academia aquí, y yo que tengo 10 años de estar en la educación superior puedo mencionar lo siguiente. Cuando yo estudié aquí en la universidad, por ejemplo, no venían personas o estudiantes de la costa Caribe, se miraban poco. Yo ahora que doy clase en la universidad, yo veo que personas se están beneficiando, que vienen de lugares lejos, recónditos. Y otro dato interesante, nosotros acogemos en nuestro internado, acoge más de 1000 personas de todos los municipios de Nicaragua. Es decir, que la universidad se ha abierto al pueblo. Y hay algo que yo quiero recalcar aquí. El comandante Carlos Fonseca en sus escritos una vez dijo que la universidad la mantiene el pueblo. El pueblo paga a través de sus impuestos y eso se retribuye. Es decir, a través del presupuesto de la República se le destina recursos a la universidad. Y el comandante Carlos reflexiona. Entonces, ¿quiénes tienen que beneficiarse? Indiscutiblemente los hijos de los trabajadores, los hijos de los obreros. La universidad tiene que estar abierta a las clases desposeídas para que puedan ellos acceder a la educación superior, estudiar, profesionalizarse y en gran medida retribuir lo que el pueblo ha dado. Es decir, los estudiantes, ya una vez un profesional, él va a aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Yo pienso que ahí eso es muy importante. Entonces ese sería parte del compromiso de la comunidad universitaria. Luego de terminar nuestros estudios universitarios, continuar con esa entrega a tu patria, ¿no? A seguir aportando, ¿no? Para el desarrollo de esta misma, aportando tus conocimientos como profesional para que otras personas también continúen creciendo. También creo que otro punto muy importante tiene que ser, por ejemplo, asumir la defensa de nuestros propios intereses, asumir la defensa de nuestra soberanía, asumir que la educación sea pública y de calidad, defender eso. Nosotros creo que tenemos un compromiso con la patria, con la juventud, y sobre todo por ese legado que nos dejó Sandino, de patriotismo, de nacionalismo, de amar a nuestro pueblo y de luchar por él. Nosotros asumimos ese compromiso como docentes
Y también la comunidad universitaria aquí asume esos compromisos de defender los intereses de los trabajadores, de los obreros, de que ellos puedan acceder a estas aulas si esto se hace a favor del pueblo. Entonces nosotros tenemos que defender eso. Ya un poco para ir culminando la entrevista, maestro, nos gustaría que nos abordara un poco sobre la soberanía de nuestra nación, cómo nosotros podemos defenderla desde nuestras instalaciones. Sí, yo quisiera ahí hacer algunas reflexiones históricas. Primero, la lucha de Sandino nace porque gobiernos entregan la nación al imperialismo norteamericano. Sandino plantea que somos los nicaragüenses los que nos tenemos que gobernar, somos los nicaragüenses los que tenemos que decidir en nuestra patria, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Sandino le tocó defender la soberanía nacional con las armas. Eso es un dato interesante y se jugó la vida por eso. Y ese legado nosotros tenemos que seguirlo. Ahora, desde estos nuevos tiempos, la defensa de la soberanía se hace de manera diferente. Y yo quiero destacar lo siguiente. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido el único gobierno que ha defendido, utilizando el derecho internacional, la soberanía nacional. Nosotros utilizamos el derecho internacional y ahí están las sentencias con Honduras, las sentencias con Colombia, que delimitan nuestro territorio. Y una vez delimitado nuestro territorio, nosotros lo defendemos a través de las instituciones. ¿Y qué instituciones tenemos? Tenemos un ejército, una naval, tenemos la Policía Nacional, tenemos el Ministerio Público, tenemos una Asamblea Nacional, tenemos un Poder Ejecutivo que defiende nuestros intereses nacionales. Por eso es que hace poco salió hablando el comandante Daniel, donde se ratifica la sentencia de la Haya de que Colombia está violando nuestra soberanía. Y nosotros no es que vamos a tomar la arma y dispararle a los colombianos. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros, a través del derecho internacional, documentamos esa serie de violaciones y en ese caso hacemos reclamos ante el ente competente y el ente y en este caso estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, se pronunció a favor de Nicaragua. Entonces Nicaragua es un país de paz, nosotros queremos la paz. Sandino luchó por la paz y este gobierno asume ese compromiso, ese legado histórico de Sandino y defiende nuestra soberanía y la paz. Y desde la universidad, nosotros pues como académicos, nosotros realizamos investigaciones, nosotros generamos conocimiento, creamos conciencia. Y yo creo que nuestro papel es concientizar a nuestros estudiantes de los deberes patrióticos, de defender nuestros intereses nacionales, de defender nuestra soberanía nacional, haciendo uso de los mecanismos del derecho internacional. Así es, maestro. Nos gustaría también que nos compartiera un poco sobre la historia del 21 de febrero de 1934. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, ese día es muy importante destacarlo. Tiene su contexto histórico. El 1 de enero del 33, las tropas norteamericanas se retiran de Nicaragua y no pueden derrotar al ejército defensor de la soberanía nacional que lidera Sandino. Los norteamericanos dejan a un cuerpo armado que se llama Guardia Nacional y Sandino cumple su palabra cuando expresó: cuando los norteamericanos se vayan de suelo patrio, yo busco la paz. Y eso es lo que hizo. En ese momento asumió la presidencia Juan Bautista Sacasa y empiezan las negociaciones y se firman los acuerdos de paz. El problema que se daba es que tenés un jefe director de la Guardia Nacional que era Somoza García, y Somoza García
boicoteó en gran medida esos acuerdos. Un año después, estamos hablando ya del 34, a inicios del año, enero, febrero, el presidente Sacasa invita a Sandino a una cena prevista el 21 de febrero para darle seguimiento a los acuerdos de paz. ¿Qué sucede aquí? Sandino, de buena voluntad, va con su Estado Mayor, asiste a la cena, hablan muy cordialmente, pero aquí se da una conspiración entre el embajador norteamericano Arthur Bliss Lane y el jefe director de la Guardia Nacional, que es Anastasio Somoza García. Los norteamericanos quedaron dolidos, como no pudieron derrotar a Sandino, se fueron por otras vías, se fueron por la vía de la conspiración y la traición. Sandino, saliendo de su cena, es apresado y él reclama a sus captores y le dice que qué pasa si él está poniéndose de acuerdo para que se dé la paz en Nicaragua, que él no entiende por qué están actuando de esa manera. Pero los guardias ya tenían la orden, se lo llevan y a las 10:30 es fusilado con su Estado Mayor. Y a partir de en ese momento, Anastasio Somoza García da la orden a la Guardia Nacional para que persigan todo lo que sea del Ejército Defensor y acaben con el movimiento de Sandino. Entonces, el 21 de febrero es una fecha dolorosa para los sandinistas porque ese día muere Sandino, pero nosotros lo recordamos siempre y sobre todo nuestros fundadores del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, Tomás Borges, reivindican su nombre, le incluyen su nombre al movimiento, a la organización político-militar llamada Frente Sandinista, enarbola los principios que defendió Sandino en los años 30, sobre todo la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación, la autonomía, la libertad, la defensa de los oprimidos, de los trabajadores, de los excluidos. Y para mí el legado fundamental es que hay un proyecto revolucionario que retoma esos ideales y los materializa. Y realmente eso es palpable. Es palpable hoy en día con todos los proyectos que nuestro buen gobierno desarrolla. En cada proyecto que se desarrolla, ahí está el legado de Sandino, ahí está la lucha de Sandino y nosotros nos sentimos orgullosos de esa lucha, nos sentimos orgullosos de esa figura que en los primeros años después de su muerte no se podía hablar de Sandino, no había libros, más bien los libros que sacaban eran en contra de la lucha sandinista y poco a poco intelectuales como Gregorio Seltzer, el mismo Carlos Fonseca, escribieron la realidad y destacan la lucha de Sandino y ahora Sandino nosotros lo vemos como nuestro héroe nacional. En ese entonces creo que hablaban de un Sandino clandestino. Después de la muerte de Sandino se hablaba del Sandino bandolero, del Sandino sanguinario, del Sandino guerrerista, el salvaje, pero obviamente tenemos que saber que hay un contexto y que Sandino defiende con las armas en la mano la soberanía nacional y utiliza métodos violentos, pero no había otra forma. ¿Por qué? Porque tenés el ejército más poderoso del mundo y Sandino tiene la virtud de tener un ejército, como lo llamó Gabriela Mistral, un pequeño ejército loco, de que, imagínate, el ejército de Sandino mal armado, mal vestido, mal alimentado, se enfrentó al ejército más poderoso del mundo y lo venció. No pudieron con él. Y por eso es que los norteamericanos quedaron dolidos y por eso se fueron a la traición. Así operan ellos, a través de la traición. ¿Cuál sería ese mensaje para la comunidad universitaria de todos nuestros seguidores de las redes sociales para que continuemos con ese pensamiento de Sandino? Yo recomiendo a la juventud leer los libros de Sandino. Yo recomiendo uno que se llama Maldito País de José Román. Recomiendo El General de Hombres Libres de Gregorio Seltzer. Ahí vamos a ver la realidad del personaje, la realidad del héroe nacional
que nosotros nos sentimos orgullosos de defender y de inculcarle también a las nuevas generaciones esa lucha, que esa lucha que inició allá por el año 27, siguió en los años 60, con una nueva generación de líderes y de revolucionarios que luchan por una patria mejor. La verdad es que todos los días nosotros debemos de luchar para que en este país haya paz, haya progreso, haya desarrollo. Y nosotros, yo creo que ese es el legado más importante, la búsqueda de la paz, de entendernos a nosotros mismos, de resolver nuestros propios problemas, de velar por nuestros propios intereses. Yo pienso que ese es el regalo más grande que nos ha dejado Sanduña. Muchísimas gracias, maestro Ofilio Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Gracias por venirnos a compartir un poco sobre la historia y el legado de nuestro héroe nacional. Quiero culminar con la frase de Sandino que dice así: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. De esta manera los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y también los invitamos a que estén pendientes de nuestros segmentos de Bicentenaria TV. Estuvo con ustedes Alexander Fonseca. Nos vemos la próxima semana. No importa la edad, la comunicación es la base para la educación. Por eso, el Centro de Idiomas de la Bicentenaria UNAM León te oferta cursos para que aprendas inglés y alemán. Aprende de verdad e intégrate al mundo global de los negocios y el turismo. En horarios de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los esperamos en el edificio Jorge Argüello, mejor conocido como Anexo de Derecho. Para más información, contactarnos a nuestra página de Facebook, Centro de Idiomas Bicentenaria UNAM León, o llámanos al 8887-2709. Vive la mejor experiencia de aprender inglés con nosotros. Do you want to learn English? So we're waiting for you at the Language Center UNAM León.